Y un mes más tenemos que darles las gracias por su fidelidad, porque este mes de noviembre Aragón TV continúa siendo la segunda televisión autonómica más vista de España, con un 11% de cuota de pantalla y el tercer canal con más audiencia de Aragón. La gran novedad de la cadena, el programa Reino y Corona, se ha convertido en el estreno de más éxito en la historia de la televisión autonómica. Bonito, ¿verdad? Es el Castillo de Loarre, uno de los castillos románicos mejor conservados de Europa. Así comenzaba un programa histórico, Reino y Corona, un repaso por la historia de la comunidad y también de Aragón TV. Los datos, un 23% de cuota y más de 129.000 espectadores. Es ya el arranque de más éxito en la historia de la cadena. Hablar de espectadores es también hablar de deporte. Casi 170.000 personas siguieron la retransmisión de este partido entre Zaragoza y Tenerife. Es el nuevo Opel Corsa. Es uno de los productos fabricados en Aragón más conocido y por eso su presentación generaba mucha expectación, algo que se vio en este informativo que superó el 37% de cuota de pantalla. Son los más vistos pero no los únicos destacados. Su seña de identidad es el humor y su público ha superado este mes los 90.000 espectadores. Unidad Móvil ha contado con un 14% de audiencia y el espacio dedicado al campo Tempero ha rozado el 13%. Objetivo se ha situado cercano al 11% y superior al 10% ha sido la cuota de pantalla de la madriguera. Todos estos datos han convertido este mes de noviembre a Aragón TV en la segunda televisión autonómica más vista. Por todo ello, gracias.